Ya, como seguimos diciendo, la religión existieron corrientes filosóficas, no corrientes porque en ese tiempo solo fueron pensamientos diferentes a la filosofía hindú. ¿Cuáles eran los pensamientos que venían arraigados ya desde hace muchísimo tiempo? El budismo y el hinduismo. Al mismo tiempo, el propio hinduismo estaba cambiando. La gente comenzó a adorar a otros dioses de un modo más personal, en vez de limitarse a hacer sacrificios, y los sacerdotes perdieron importancia. La devoción hindú comenzó a centrarse en las estatuas de los dioses. Las estatuas eran símbolos del dios y muchas de ellas tenían 4 u 8 brazos, cada uno sujetando un objeto que representaba aspectos distintos del dios. No obstante, los templos hindúes siguieron siendo edificios bastante pequeños. Los impresionantes templos con torres y elaboradas esculturas son de una época posterior a esta. Los Gupta fueron muy tolerantes con otras confesiones religiosas y las creencias budistas siguieron estando muy extendidas. Los reyes y otras personas con riqueza daban grandes cantidades de dinero, tanto a los templos hindúes como a los templos budistas, pero lentamente el budismo fue perdiendo popularidad. En la actualidad el budismo no es muy habitual en la India, su lugar de nacimiento, pero sigue siendo la fe de muchas personas en la China, Japón y el sureste de Asia. En la India ha habido muchas religiones desde la llegada de los pueblos védicos hace 3000 años. Los textos sagrados antiguos, los Vedas, describen una religión en la cual los brahmanes o sacerdotes realizaban rituales en diferentes ocasiones y a distintos dioses. Los brahmanes eran los guardianes de la tradición y las únicas personas que poseían el derecho a realizar sacrificios y otras actividades para los dioses. El papel de los brahmanes le dio a la religión su nombre moderno, el brahmanismo. En la religión de la India tenemos en primer lugar al hinduismo. Con el paso del tiempo, el brahmanismo cambió lentamente hasta convertirse en el hinduismo. Un tipo temprano de hinduismo se formó en los siglos posteriores al Imperio Moryano, después de los 200 años antes de Cristo. Los distintos dioses fueron combinados en Vishnu, Shiva y sus esposas. Aunque los hindúes no creen en un Dios todopoderoso, creen en la unicidad de la creación. En la época de los Guptas y sus sucesores, en los años 300 a 700 a.C., la gente ofrecía su devoción a Vishnu o Shiva, y los brahmanes fueron perdiendo lentamente su papel como sacerdotes. Ya no se les necesitaba. Las enseñanzas morales enfatizaban la importancia de vivir según las reglas de los brahmanes que los brahmanes continuaban desarrollando. Los pensadores dieron lugar a 6 filosofías de la religión: el mundo y la vida. Todavía en la actualidad, el hinduismo abraza diferentes modos de adoración, pero ya no es tan fuerte como lo fue en esta época. Seguimos con el budismo. El budismo también fue una religión muy importante, pero de un tipo muy diferente. Fue fundada por Siddhartha Gautama, nació en torno al año 563 a.C. El budismo era muy popular entre las castas más bajas y en las ciudades, puesto que la nueva religión era un modo que tenía la gente de evitar el rígido control de los brahmanes. Este, este pensamiento del budismo procedía de las familias nobles, pero era mucho más considerada por las castas bajas y en las ciudades. El budismo se hizo muy popular por toda la India cuando el rey Ashoka se convirtió en él, se interiorizó con el budismo. Luego alcanzó a Sri Lanka y el sureste de Asia. Posteriormente llegó a China, Japón y Corea. El budismo prácticamente desapareció de la India en el siglo X, cuando fue invadida por los musulmanes.
Conocimientos y educación. El periodo Gupta fue la edad de oro de la literatura y el arte indio clásico. Las matemáticas y la astronomía también progresaron mucho. Las escuelas hindúes enseñaban sobre todo materias útiles para los debates religiosos, como la gramática, la religión, lógica, poesía y oratoria. Los científicos dijeron que la Tierra era un globo que giraba y que los eclipses lunares eran causados por la sombra de la Tierra al cubrir la Luna. Una universidad budista era tan famosa que a ella llegaban estudiantes de China y del sureste de Asia para formarse. Las escuelas tenían mucho dinero y la educación era gratuita, pero la mayoría de los niños no asistían a ellas, sino que adquirían una educación práctica en los gremios profesionales de sus padres. Muy diferente la educación en la India. La administración. Los reyes Gupta ellos dejaban que los lugareños resolvieran sus propios problemas locales, de modo que la Cámara de Comercio y los gremios eran los responsables de la administración de muchas ciudades. La artesanía floreció y la India se hizo famosa por sus delicados vestidos, el marfil tallado, las perlas y otros productos especiales. El comercio con otros países se hizo cada vez más importante. Las ciudades aumentaron su prosperidad, aunque todavía mucha gente pobre siguió viviendo en barrios de chabolas. Pero en cuanto a la administración, los que tuvieron más poder, los que tuvieron voz y voto, eran los miembros de los gremios. Los hunos invasores. Este periodo de paz y prosperidad empezó a declinar cuando los hunos procedentes del Asia Central invadieron la India en torno a los años 460 a.C. Los reyes Gupta continuaron gobernando 5 décadas más, pero solo en su tierra natal de Magadha. En torno al año 515, la mayor parte de la India noroccidental había pasado a formar parte del imperio de los hunos de Asia Central. Poco es lo que se conoce de su gobierno sobre la India, aparte del hecho de que fueron conquistadores crueles, que oprimieron a la población autóctona. Afortunadamente, no gobernaron la India durante mucho tiempo, pues su imperio se derrumbó cuando fueron derrotados por los turcos a mediados del siglo VI. Los indios resistieron durante algún tiempo, pero el comercio se vio interrumpido, lo que redujo los ingresos del imperio Gupta. Sus reyes se fueron debilitando y diversas zonas del imperio se declararon independientes, momento en que los hunos invadieron de nuevo al país. En el caos que siguió, la vida en la ciudad desapareció por completo en varias zonas de la India. Por los monasterios budistas fueron Para los monasterios budistas fueron muy malos años. En el año 606 aproximadamente, unos años después de que el último rey Gupta, un jefe brillante y dinámico llamado Harsha, se convirtió en el rey Kanauj, una ciudad de la llanura del Ganges. Harsha creó un periodo en el norte de la India, pero mucho más pequeño que el de los mauryanos o de los Gupta. Él no consiguió derrotar a los ahora poderosos reinos del sur de la India, de modo que se contentó con gobernar la llanura del Ganges. Al igual que los Gupta antes de él, Harsha fue generoso con el dinero y los regalos que entregaba a las organizaciones hindúes y budistas. También promocionó las artes, una de las obras maestras de la literatura sánscrita. Es una biografía de Harsha escrita para glorificar sus hazañas. No obstante, al morir tras 40 años en el trono, su imperio se desintegró. La India tendría que esperar cerca de 1000 años para que se formara otro nuevo imperio. Como ya lo mencionamos, las castas en la India estaban compuestas en primer lugar por los brahmanes, quienes eran los encargados de las actividades religiosas e intelectuales. Las varnas, o también llamadas clases sociales de la época védica, fueron el comienzo del sistema de castas, en el que las personas nacen dentro de un grupo determinado llamado jati y tienen que casarse con alguien del mismo grupo para no abandonar sus gremios. Las vasnas son de grupos de jatis.
El sistema de castas está estrechamente relacionado con ideas religiosas referentes a la pureza y a la suciedad, de modo que las varnas y los jatis están ordenados según su grado de pureza. No resulta sorprendente saber que los brahmanes, sacerdotes, eran los más puros, mientras los shudras, campesinos, eran los menos puros. Para impedir que la gente más pura se viera contaminada por la gente que lo era menos, había muchas reglas sobre el adecuado comportamiento. Los que estaban fuera del sistema de castas eran considerados parias y por ello intocables. En este caso, los intocables eran los dalits. No tenían casta. Entonces, como vemos aquí, esta pequeña pirámide estaba constituida en primer lugar por los brahmanes, quienes eran los sacerdotes o encargados de actividades religiosas. Siguen los kshatriyas, eran guerreros, gobernantes. Luego están los vaiyas, que eran los mercaderes, artesanos, comerciantes. Y los shudras, que eran trabajadores y sirvientes. Este es el sistema de castas que se consideró en la India. El papel de la mujer fue muy importante. Antes de la aparición del imperio mauryano, la sociedad india era matriarcal, es decir, las mujeres tenían una categoría elevada y el apellido y la propiedad a menudo se transmitían a través de la línea femenina. Durante el imperio mauryano, el papel de las mujeres se centró en el matrimonio, pero las mujeres de clase alta siguieron recibiendo una buena educación. Algunas mujeres de clase alta recibían educación, pero solo para que pudieran hablar de forma inteligible con sus esposos. No obstante, se incrementó la influencia védica en el norte. Las mujeres pasaron a estar controladas por los hombres de sus familias, aunque todavía poseían algunos derechos de propiedad. Las mujeres de categoría elevada recibían una buena educación. En el periodo Gupta, la mayor parte de mujeres quedó completamente restringida a la vida doméstica. De hecho, en algunas partes de la India se esperaba que que las viudas en las ciudades de la clase alta se arrojaran a la pira funeraria de su esposo muerto para convertirse en sati, mujer virtuosa, llamada en esa época. Pero la mayoría de las reglas restrictivas contra las mujeres se aplicaban solo a las familias de alto rango, puesto que las campesinas tenían que trabajar junto a sus familias en los campos. La India tiene periodos históricos. La civilización del Indo, el periodo védico, el periodo brahmánico, el periodo Mahatma, el reino Nanda, el imperio Maurya, el imperio Gupta o Edad de Oro. Todos estos imperios, todos estos periodos históricos están considerados en estas diapositivas lo más importante o lo que ha venido ya en los exámenes. Ya tocamos también la organización social. En la parte económica, quizá no hablamos mucho, la parte económica se basó en la agricultura y la ganadería. La importancia de la tierra radicaba en que era una de las fuentes principales el cobro de impuestos. El cobro de impuestos era considerado la forma más importante de economía. Por ello, la tierra pertenecía mayormente al rey, aunque también se permitía la propiedad privada, pero casi todo era propiedad del rey. Por esto la población libre terminaba dependiendo de la élite gobernante compuesta por los sacerdotes y guerreros. Ellos practicaban una agricultura de irrigación, debido a la que la construcción y mantenimiento de los canales, pozos y estanques eran funciones del Estado, eran funciones que tenía que tomar el rey. Este se encargaba del control de riego, siendo una de las claves del dominio político. Esto favoreció el desarrollo del comercio, en especial de las manufacturas, la orfebrería. En el comercio marítimo, lo más desarrollado fue el tráfico de las especias, lo que dio un papel preponderante a la India de la antigüedad. En temas de organización política, el Estado fue de tipo monárquico y hereditario. Hubo una gran influencia de sacerdotes, los brahmanistas, budistas y jainistas. El poder creciente del rey se debió a su condición guerrera,
al apoderarse de las tierras y obtener más poder. Hablamos también de la arquitectura. La literatura fue solo carácter religioso y filosófico. Y como ya lo dijimos, destacaron las Vedas. Ya chicos, eso sería todo por la clase de hoy. La siguiente clase vamos a ver civilizaciones de Occidente. Voy a tratar de juntar en toda una clase a Grecia y a la época helénica. Como saben, historia universal es un poquito extensa, así que es difícil poder juntar todos los temas. Voy a pausar la grabación para poder subirla.